¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso de esta semana. Desde Ciudad de México, una semana movida con noticias, pero que no es lo que explica la caída del S&P 500 desde el jueves o miércoles, más o menos, ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Hay algo que sí anticipo que afecta y es que el crecimiento de Estados Unidos de trimestral, digamos que toma como referencia que es el PIB, cayó un poco, cayó por debajo de lo anticipado. Se anticipaba que el crecimiento estuviera en el 3% y realmente bajó y está en el 2,8%. No muy por debajo, pero está por debajo de lo esperado. Entonces, esas sorpresas son los que tienden a mover fuertemente el mercado, aunque eso ocurrió el miércoles antes de la apertura. Pero pienso que eso pudo haber generado cierto impacto. También el PCE, el índice del PCE, que es lo que utiliza la Reserva Federal como referencia para poder anticipar la inflación, no utilizan tanto el IPC, aunque es utilizado como referencia, pero sobre todo utilizan el PCE, que son los gastos de consumo personal. De mes a mes subió del 0,2 al 0,3, lo que puede mostrar que tal vez la inflación no vaya a ceder en el siguiente reporte. O si va a ceder muy poco, porque hay un incremento, pero el incremento también es muy poco y además es mensual. Entonces siempre tiende a ocurrir eso. El desempleo sí se mantiene igual que fue el viernes, se mantiene al 4,1%. Entonces está relativamente estable el empleo, no relativamente no, absolutamente estable. Además al 4% pues es pleno empleo Estados Unidos. Los reclamos de desempleo siguen disminuyendo, además. Y lo único es el PIB. El PIB sí cayó por debajo de las expectativas. Uf, está haciendo frío por acá. Entonces, esas serían más o menos las noticias que hay que tomar en cuenta. Otra muy importante que se me olvidaba, que es del martes, es la noticia de la confianza del consumidor. Aumenta y aumenta mucho. O sea, venía el 99,2, se esperaba que hubiera una subida al 99,5, pero en realidad subió muy por encima de eso al 108,7. Ahora, yo puedo estar diciendo todos estos números, realmente Estados Unidos sigue creciendo, aunque bajó un 0,2%, como les digo. El resto de indicadores está bien, pero tenemos las elecciones el martes 5 de noviembre. Sí, creo que es el martes 5 de noviembre, a ver, reviso la fecha. Sí, efectivamente, martes 5 de noviembre. Y ahí puede cambiar absolutamente todo. Y lo que parece que está bien puede que empiece a ir mal en el comportamiento del mercado simplemente por quién quede elegido. Entonces, en términos macroeconómicos está muy bien. También, algo que vale la pena destacar es que esta semana, el jueves o el miércoles, fueron los reportes de ingresos de unas empresas muy importantes que pesan mucho en el S&P 500, como Meta y como Microsoft. Y aunque el resultado fue positivo, los ingresos fueron buenos, asumo no fueron los esperados, porque si ustedes revisan las acciones de Meta y de Microsoft, por ejemplo, tienen una gran caída también el jueves. Y el miércoles, revisémoslo, se las voy a mostrar aquí directamente. Si se los muestro acá, a ver, pongo esto aquí y esta ventana acá. Listo, ya les puedo compartir. Observen. Voy a hacer de aquí a un lado y listo. Como pueden ver, esto es en los últimos 5 días. Vean la gran caída que ha tenido, por ejemplo, Meta aquí en los últimos 5 días. Vean esta caída que es del 30 de octubre, efectivamente es del eh, miércoles. Vean esta gran caída que tuvo Meta. Microsoft también tuvo una caída, pero no la veo tan pronunciada. Tal vez es que no me está cargando. Creo que no me está cargando bien la gráfica. Sí, no me está cargando bien. Vamos a cargar. Aquí ya se ve la gran caída. Vean la caída del 30 de octubre. Es muy, muy pronunciada. De nuevo, si uno va a revisar los reportes financieros de Meta y de Microsoft, están bien, pero aparentemente no fueron los esperados. Y claro, ¿qué es el SP 500? El SP 500 es el valor promedio ponderado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el índice que representa eso por capitalización en el mercado. Por supuesto, una empresa como Meta o como Microsoft, estando entre el top 7, a ver si las logro decir de memoria, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Tesla, Nvidia y me falta una que no recuerdo. Pero bueno,
Son 7 las que más pesan, solamente esas 7 compañías pesan el 30% del SP 500 en valor. Entonces, cuando dos de esas empresas tan grandes caen fuertemente, el valor del SP 500 se ve afectado que si cayera, por ejemplo, una compañía que aunque está en el SP 500 no pesa tanto en términos de capitalización en el mercado como estas grandes empresas. ¿Listo? Entonces eso también explica el comportamiento del SP 500 y la gran caída que tuvo, no tan pronunciada como estas empresas, por supuesto, pero sí la gran caída que tuvo. Pero es que vean Microsoft tiene una caída aquí del 4,98%, ha caído muchísimo. Entonces, no es tanto el SP 500 lo que cayó, pero pues el movimiento bajista que tuvo se debe principalmente a esto, más los reportes económicos, pienso yo, del PIB, que también salieron el miércoles. A ver, revisémoslas aquí. El PIB fue el miércoles también, entonces se junta un poco todo el miércoles para que caiga el mercado, finalmente el jueves se refuerza esa caída y ya el viernes muestra más que todo un retroceso. Entonces, viendo esto, pasamos a hacer el repaso ya técnico como tal. A nivel técnico, a ver, cambio aquí la gráfica. Tenemos esto del, voy a poner la gráfica macro, por supuesto, primero. Vamos a revisar primero las áreas. Tengo muchas áreas. Voy a poner una gráfica de 20.000 y ahí ya pueden ver. Listo, aquí me hago otra vez a un lado. Entonces, ¿qué tengo en 20.000 transacciones? El 28 de octubre, que es el día que abre el mercado, que vendría siendo este, si no me equivoco. Aquí tengo todas estas áreas hacia atrás. Puntos provisionales, obviamente este vendría siendo como el punto fuerte. Importante acá, importante acá. Y el máximo no lo marco acá porque me parece que este pivote es donde realmente están respondiendo y donde están entrando ventas. Y tenemos estos puntos provisionales. Este punto de acá. Este creo que lo agregué después. Ah, no, es que en el premercado este va aquí. Entonces por eso lo pongo. Es el máximo del premercado del día lunes. Entonces vale la pena tomarlo en cuenta. Pero hacia atrás no era importante. Este lo puse el mismo lunes. ¿Vale? Después está este nivel de precios como punto provisional y este también porque está lateralización de este día, que si no recuerdo mal, esto fue el jueves y el viernes de esta semana, desde octubre. Me parecía importante esta lateralización, que aunque se ve mejor en 5.000 transacciones, tomar en cuenta este como punto máximo y aquí el mercado más o menos testeó. Incluso se podría poner un poco más abajo, pero va a funcionar como soporte en el resto de la semana. Entonces, digamos que sí va el área desde semanas anteriores, pero se promedia un poco mejor, un poco más arriba, por lo que ocurre el resto de esta semana. También marqué estos niveles porque, claro, el precio aquí va a bajar drásticamente y hay que tomar en cuenta este nivel de precios punto medio, donde tenemos estos cambios de dirección aquí fuertes, el punto mínimo de esta lateralización de las semanas, de las primeras semanas de octubre, última semana de septiembre, y un punto medio. El resto no voy a poner absolutamente nada más porque creo que es muchísimo ruido y realmente aquí es lo único que vale la pena para tomar en cuenta es el punto medio que además va a verse afectado en los últimos 2 días, o sea, va a ser usado como punto de referencia. Vamos a ver entonces qué ocurrió. Voy a ponerles primero a nivel macro lo que ocurre. Vean aquí el soporte y la resistencia que les mencionaba. Este que era el máximo del premercado, este como punto medio. Aquí fue usado en algunas ocasiones, pero no tanto. Pero como aquí hubo un cambio tan drástico, aquí se soportó 2 veces, me parece importante tomarlo en cuenta. Y ya después cae muy fuerte, este como punto mínimo me pareció importante, además es donde se soporta en el premercado del día 31 de octubre. Y cae finalmente hasta el soporte de la lateralización de la primera semana de octubre, última semana de septiembre, para responder alcista a ese punto mínimo. Y este hay que tenerlo, pienso yo, como referencia. Además, es usado en este punto el jueves. Vean cómo ahí rebota un par de veces. Teniendo eso en cuenta, pasemos a la gráfica de 610 transacciones que la tengo justo acá. Ahora sí vamos a ver la estructura. ¿Qué hay que ver en esta estructura? Posiciones. El día lunes es un mercado lateral cerrado que simplemente cambia las áreas. Tenemos aquí este como nivel máximo. Se podría inicialmente proponer y el mercado finalmente no llegaría hasta acá. Llegaría un poco más abajo y vendría siendo este como el punto promedio desde donde rebota, como para un mercado lateral cerrado. Soporte, resistencia, diferentes reacciones a las áreas. Este podría ser un desgaste, por ejemplo, pero aquí finalmente rompe y no hay mucho que hacer acá. Ya después aquí, como pueden ver, se desplazan las áreas y ya tenemos la resistencia acá y el soporte en este punto.
más o menos. O a ver si lo promedio un poco mejor. No, realmente es este punto acá. Exactamente. Aquí tenemos entonces este desplazamiento de estas áreas y vemos aquí soporte resistencia y es lo mismo lo que les vengo diciendo. Cortos desde la resistencia, largos desde el soporte, que sería acá. Aquí es en este punto en el que se forma el área. Cuando se forma esta área, ya desde aquí se puede tomar un largo y funciona muy muy bien. Hasta la resistencia, desde la resistencia el corto hasta el soporte. Aquí no llegaría hasta el soporte, sino está como una hora antes del cierre, unos 10 minutos antes del cierre, perdón. Pero simplemente son mercados laterales cerrados que se deben operar bajo esa lógica. Ahora, si por ejemplo ustedes no tienen un mercado lateral cerrado dentro de su operativa, pues entonces no lo operen. Es un día en el que no deberían operar, no hay absolutamente nada. Ahora, también hay otras posiciones que se podrían argumentar. Por ejemplo, aquí claro que se ve un comportamiento bajista y ante este comportamiento bajista uno podría buscar estos cortos, aunque es ahí un poco más complicado. Venimos entonces al día martes. El día martes el mercado empieza a mostrar esos indicios bajistas, pero se devuelve bastante fuerte. Aquí me parece que hay un buen trade. El mercado va sobreextendido, desacelera en retroceso profundo y falla. No logra continuar, entonces ahí ya esa posición sería un stop. Y aquí empieza una tendencia tranquila. Obviamente no se operaría porque hay una noticia, porque ese cambio en volatilidad realmente lo que demuestra es esa noticia en el mercado. A ver si les mostré porque no estoy seguro. Si aquí les estaba tapando la lateralización. Estas son las lateralizaciones del lunes. Y acá la lateralización cerrada también. Creo que lo vieron sin problema. Ya entonces cuando empieza este comportamiento bajista, viene sobreextendido. Esta vendría siendo una excelente posición. Creo que me voy a ubicar mejor aquí. Y con esta excelente posición, pues nada, un stop, nada que hacer. Y empieza el recorrido alcista. De nuevo aquí, volatilidad que viene precisamente de una noticia y por lo tanto no vale la pena tomar un largo desde aquí, desde el área. Pero después, al ver este respeto por la banda externa y una muy buena posición, observen la desaceleración tan buena en la banda media y funciona muy bien, por ejemplo, hasta la banda externa, si quieren extenderlo, hasta el área. Ya una vez llega aquí hasta el área, sobreextiende y uno podría buscar el retroceso profundo, pero ¿cuál es el problema? Que estoy por debajo de esta área, entonces no hay trade. No nos enfrentamos a las áreas me parece que no vale la pena. Aquí ya se devuelve por completo, pero no hay un nuevo mínimo. Como no hay un nuevo mínimo, tomar la posición en corto, pues sería lo mismo que, por ejemplo, operar contra un soporte o una resistencia. Lo que nosotros necesitamos observar, por ejemplo, para ahí pensar en tomar una posición en corto es que hay un cambio de lógica. ¿Qué significa un cambio de lógica cuando el mercado va alcista? Pues, o que llega hasta el mismo punto y por lo tanto se puede volver lateral, o que logra un nuevo mínimo y como logra un nuevo mínimo la expectativa cambia y puedo tomar cortos. Aquí todavía no hay un nuevo mínimo. Y entonces, como no hay un nuevo mínimo, buscar este corto me parece inapropiado a pesar de que haya sobreextensión. Y uno podría decir que puede y termina formándose finalmente una lateralización, un periodo de transición ahí del mercado con una muy leve presión alcista, que vendría siendo este. Es decir, el soporte no está tan claro, pero le cuesta, sigue siendo como un periodo de transición. Finalmente rompe y rompe dándonos una onda mucho más amplia regresando hasta la banda externa. Inicialmente uno podría optar por este trade en largo, evidentemente falla, de aquí habría un stop, pero si no se adapta muy bien da las posiciones de una onda muy amplia que funcionan perfectamente. Banda externa, desgaste, banda media y llega hasta el pivote anterior. Excelente posición ahí. Ya después retrocede, no logra aquí nuevos saltos, por lo tanto aquí no habría ningún trade en largo y ya finalmente viene muy muy fuerte para abajo. Y como viene muy fuerte para abajo pero no logra un nuevo mínimo, pues tampoco habría un corto. Sería más bien lo apropiado quedarse quieto y pienso que la mejor estructura para operar este día sería esta onda mucho más amplia que inicialmente, probablemente y perfectamente puede ocurrir, daría un stop aquí en largo. Entonces se devuelve por completo. Venimos al día miércoles, el mercado rompe con este falso rompimiento, pero retestea aquí, empieza el recorrido bajista. Este trade, si no tuviera esta área, me parece muy, muy bueno. Lastimosamente tenemos esa área ahí atravesada y no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena cuando tenemos esa área atravesada? Porque puede ocurrir esto, el mercado llega al área y aquí se vuela y daría un stop inmediatamente. Entonces aquí tampoco hay una posición en corto. El mercado entonces empieza un recorrido fuertemente alcista llegando casi al área, finalmente no llega y uno podría optar por el retroceso profundo, pero cuando llega al retroceso profundo ya está muy consolidado. Entonces, si yo vengo acá, ya esta consolidación
hace que la posición no se vea tan limpia para tomar un largo desde acá. Uno busca sobreextensión, tal vez un patrón que me sirva para anticipar el retroceso profundo y tomar el retroceso profundo para que mantenga el recorrido al menos hasta el área. Pero aquí ya se consolida mucho y no vale la pena. Aquí rompe entonces estos nuevos mínimos, sobreextiende y aquí podría haber una muy buena posición en corto, a diferencia de este del día anterior, que no sé si lo voy a tapar, porque ahí lo ven bien. Aquí ya lo ven bien, me refiero a este de acá, a este corto de aquí. Este no ha hecho un nuevo mínimo a la estructura, generó un movimiento en V bastante fuerte. Al contrario, aquí ya vemos esta consolidación, rompen un nuevo mínimo y aquí hay un muy buen trade en corto que funciona muy bien al pivote anterior. ¿Que se podría extender un segundo target mucho más abajo? Sí, por supuesto. No podría proyectar que se puede volver hasta acá. Finalmente no lo logra, pero daría ese recorrido mínimo potencial muy, muy bien. Sería una muy buena entrada. Ya el mercado cambia fuertemente su dirección, como aquí ha sobreextendido. Igual no ha hecho un nuevo alto, pero no habría posición en la banda media. Si hubiese un nuevo alto, más sobreextendido, la posición no sería en la banda media, sino que uno buscaría el retroceso profundo. Y aquí, por supuesto, nada, pues porque ya llegó al área. No vale la pena enfrentarse al área porque ocurre esto. Ahora, como aquí ya logra nuevos mínimos, vean que supera ya finalmente este nivel de precios anterior, esta posición acá me parece en la banda media excelente, al igual que esta de acá. Con el stop, como les he venido diciendo todas estas semanas, detrás de la zona de retroceso profundo, así se protegen si aquí vuelve. Y el recorrido mínimo potencial vendría siendo más o menos hasta acá. Si toman este que viene siendo donde está la banda externa. Muy buenas posiciones en corto, tendencia tranquila y bastante bueno. El mercado entonces se sobreextiende, llega al recorrido mínimo potencial, llega al recorrido máximo potencial que vendría siendo este nivel de precios y sigue en esta sobreextensión y presenta este trade en retroceso profundo, pero el mercado realmente llega hasta el área. Ahora igual desgasta. Aquí están los tres intentos. Uno, dos, tres intentos. No logra continuar. Ahí habría que hacer una gestión sí o sí y evitarse esa pérdida. El mercado entonces se devuelve y aquí por la sobreextensión vendría el retroceso profundo, pero el retroceso profundo está por encima del área y esto es lo que les digo que les puede ocurrir. Por eso no hay que tomar posiciones cuando me estoy enfrentando a las áreas, porque ocurre esto. Entonces, como ocurre digamos, tengo un techo, tengo un piso al que me puedo enfrentar, es mejor no hacerlo, porque así me evito este stop. Las áreas son puntos de apoyo, como lo puede ser este de acá, o no sé si por acá lo hizo o no, como puede ser este nivel de precios acá, aunque uno inicialmente iría por el retroceso profundo, pero las áreas son puntos de apoyo, no puntos a los que me quiero enfrentar. Ahora sí, el mercado rompe finalmente nuevos mínimos, logra que un nuevo mínimo al pivote anterior y va sobreextendido. Como va sobreextendido, excelente posición en retroceso profundo. Aquí vuelve y sobreextiende de nuevo. Excelente posición en retroceso profundo que van a recorridos mínimos potenciales, pivotes anteriores y al recorrido máximo potencial que sería el área importante marcada desde lo macro. Estos trades y este movimiento bajista fue muy muy bueno. Desde la tendencia tranquila que da al inicio, que está por acá, hasta estas posiciones en retroceso profundo que son bastante buenas. Yo vine aquí el jueves y el jueves es que todo cae. Eh, el jueves el mercado hace este comportamiento bajista muy pronunciado y como pueden ver aquí venía haciendo ondas amplias. Entonces, ¿qué funcionaba? Me parece que la posición en la banda externa no termina siendo la óptima porque aquí el precedente marca que aunque llega a la banda externa, escala otro poco. Entonces uno puede llevarse ahí un stop. ¿Desde donde arranca? Cuando el mercado ya forma el desgaste, sí empieza la secuencia bajista o desde la banda media. Entonces optar más por estos dos trades en lugar del de la banda externa, porque aquí funciona el de la banda externa, pero realmente desde el desgaste es que arranca y por el precedente me puedo adaptar más fácilmente. Ahora, aquí me estoy enfrentando al área, entonces no recomiendo este trade. ¿Dónde puedo operar? Aquí. Vean acá la misma posición, banda externa, desgaste, banda media y aquí otro trade a la banda media impecable que se muestra como en tendencia tranquila, que vendría siendo este comportamiento. Entonces, muy buen comportamiento aquí bajista. Como les digo, yo sería más cauto en definir aquí la posición porque me puede ocurrir lo que les mostré que ocurre en este punto, que es que me enfrento directamente al área. Yo no quiero enfrentarme directamente al área, entonces prefiero que una vez ya no tenga ninguna área que me esté estorbando a la hora de operar, en lugar de tomar la posición aquí en corto, uno podría adaptarse y tomar esta entrada. Desde el desgaste, el de la banda externa, como les digo, yo sería más cauto por el precedente que formó acá. El precedente que formó acá. Pero ya había un precedente que desde la banda externa funcionaba muy bien. Ahora,
Teniendo ese precedente y como por no ir en contra del precedente del premercado, lo ideal es optar por el de el desgaste o el de la banda media, que desde el precedente funcionaban y aunque ahí se está enfrentando al área, desde el desgaste funcionó. Entonces ahí habría una muy buena posición, habría muy buenas posiciones aquí en corto desde el desgaste y desde la banda media. Aquí otra vez lo mismo, pero vean que aquí la banda externa no funciona. Por eso yo recomiendo más esto que vendría siendo el desgaste. Este no sería el de la banda media. Aquí sobreextiende y ya hace el retroceso profundo. Pero ¿qué pasa? Me estoy enfrentando al área. No vale la pena. De verdad que no vale la pena. Y aquí este podría ser la banda amplia de nuevo, banda externa, desgaste, pero el de la banda media no funciona y no llegaría al recorrido mínimo potencial que sería hasta el pivote anterior, donde además converge con la banda externa. Finalmente, entonces aquí la lógica cambia cuando este falla y el mercado se devuelve y logra un nuevo alto al pivote anterior, cosa que no había pasado en todo el día. Eso significa un cambio de lógica, un cambio en el comportamiento. Como hay ese cambio en el comportamiento, entonces hay que esperar a ver el mercado qué va a hacer, no precipitarse al operar. Aquí habría que esperar a que el mercado diera contundentemente un nuevo mínimo al pivote anterior. No lo logra. Aquí tomar esta posición al no haber un contundente nuevo mínimo me parece complicado, pero si yo estoy operando de tendencia tranquila, pues este podría ser un buen target aquí, porque no ha llegado todavía a ninguno de estos dos pivotes, se podría tomar este corto. Y si yo me llevo aquí un target a la banda externa, pues podría arriesgarme con esta. Después funciona aquí de nuevo la banda media y ya llega hasta el área, entonces aquí no recomiendo absolutamente nada. Ya después acá es que va a lograr esos nuevos mínimos, pero tampoco mucho. O sea, no hay mucho que hacer acá. Aquí me estoy enfrentando a las áreas y el mercado no está respetando ningún nivel de precio, no está logrando nuevos altos, no está haciendo mucho por acá. Tal vez este corto se podría justificar y aquí habrían, no sé si tres intentos. Me hago zoom. Creo que no, creo que solo habrían dos. Uno, dos intentos, incluso aquí no ha llegado al pivote anterior, entonces podría ser un stop esta posición en corto de tendencia tranquila. Pero como podemos ver, como hay aquí una mayor amplitud entre las áreas, no diría que es un gran mercado lateral abierto, tampoco me atrevo a decir eso, pero esta posición funcionaba y había un precedente que funcionaba en la banda media. Aquí en este recorrido alcista también funciona muy bien la banda media. Entonces, entendiendo que yo tengo una buena distancia entre soporte y resistencia, eh, puedo interpretar de manera apropiada, si yo interpreto de manera apropiada la manera en la que el mercado se dirige entre soporte y resistencia, porque tengo una amplitud que aunque no me genera una gran tendencia porque no es un mercado lateral abierto, me genera un comportamiento tendencial pequeño, pero sí unos buenos pivotes, pues entonces puedo apoyarme de ese comportamiento tendencial, vean, bajista o en tendencia tranquila, alcista o en tendencia tranquila, bajista o en tendencia tranquila, respecto a banda media. Entonces me puedo adaptar y finalmente optar por esta posición. Aquí fallaría, vale, pero a ver, en muchas ocasiones, sobre todo aquí, acá y acá funciona muy bien. Este no sé, yo no lo recomendaría porque me estaría enfrentando directamente a estos niveles, pero este sí y este falla. Entonces aquí ya hay un cambio de lógica y de nuevo quedarse quietos. Y después llega finalmente este trade acá. Buenísimo retroceso profundo. Excelente sobreextensión. Retroceso profundo, eh, digamos, barra de reverso apropiada para poder tomar la posición, porque si no se genera una consolidación regular de al menos tres barras, pero da una muy contundente barra de reverso y el mercado sigue ese comportamiento sobreextendido, una muy buena entrada en corto y finalmente ya cierra el mercado acá. Cuando llega el retroceso profundo ya prácticamente es el cierre y por lo tanto pienso que ninguno de ustedes va a estar allí y nadie va a estar allí porque ya está tan cerca el cierre que no vale la pena tomar una posición. Entonces acá finalmente falla, pero llega al soporte macro que les mostraba yo en la estructura más amplia, este de acá. Cierra justo allí, justo allí. Y desde ahí retrocede el día viernes, el resto del día se encarga de hacer ese comportamiento alcista. Aquí viene sobreextendido, aquí pierde la sobreextensión. Creo que a las 9 había noticia el viernes, ¿no? Si no me equivoco era la tasa de desempleo, la tasa de desempleo era antes. Ah, no, a las 9 era la noticia del PMI, que es el índice de compra de los gerentes, el Purchasing Managers Index, el índice de compra de los gerentes de las compañías, o sea, el poder de compra que tienen las empresas, si ha subido o si ha perdido. El resultado fue
un poco negativo, pero no mucho, de aquí que el mercado entonces genere este comportamiento bajista, pero no genere tanto impacto general dentro de el comportamiento del mercado de retroceso que estaba generando después de llegar a ese gran soporte. Desde aquí funciona desde el retroceso profundo, pero como aquí no tenemos la sobreextensión, es difícil justificar esta entrada. Entonces, no es que esté mal, genere una gran desaceleración, pero si no viene sobreextendido, optar por esta posición me parece más arriesgado. Después ya sobreextiende mucho más, pero ya ha llegado al área, por lo tanto esta posición aquí no va. Ahí efectivamente ya había el área, sobreextiende de nuevo, retroceso profundo, pero vean este movimiento en B. Este movimiento en B no es el óptimo para tomar la posición allí. Pero igual, técnicamente, ¿por qué no es el punto óptimo para tomar la posición? Porque un movimiento en B implica que el movimiento principal alcista o bajista fue cancelado por completo y por lo tanto eso nos podría dar indicios o que el mercado puede cambiar de dirección o que puede lateralizar y por lo tanto no continuar la tendencia que antes trae. Pero igual, como va muy sobreextendido y genera una desaceleración ahí, un buen posicionamiento, tampoco es que esté del todo mal, avanza más de 4 puntos, 6 puntos, pero no llega al pivote anterior. Después el mercado aquí sobreextiende, no alcanza a llegar, pero aquí sí sobreextiende y da este excelente trade hasta el área importante o al menos hasta el pivote anterior, ahí habría un muy buen target. Ya finalmente, llegando prácticamente al área, se desgasta, no logra nuevos altos, pero este sí es un excelente trade. ¿Qué ocurre acá? El mercado de nuevo sobreextiende, tenemos un recorrido potencial que puede hacer aquí el precio y da el retroceso profundo. Este es un muy buen trade también. Simplemente retrocede un tanto más, pero no creo que para darles el stop a la mayoría de ustedes y funciona muy bien el recorrido mínimo potencial al pivote anterior. Ahora, si tienen un target más amplio, si no les sacó aquí en stop, no debería sacarlos en stop en este punto y finalmente daría un target hasta acá muy bueno o un target aún más amplio hasta el área media de la lateralización, recuerden, de la primera semana de octubre, última semana de septiembre. Por lo tanto, aquí no hay trade, no me voy a enfrentar al área. Aquí ya es mucho ruido, aquí tomar la posición sería estar por encima del área, por lo tanto no lo recomiendo. Después aquí respeta banda externa, por lo tanto podría haber buena posición en la banda media, un poco de desaceleración, pero no logra llegar al objetivo que es la banda externa. Aquí ya estoy, digamos, en estructuras por encima y por debajo de este nivel de precios medio, me parece complicado. Aquí podría haber un trade, aunque no sé qué tanta sobreextensión hay acá. Hagamos zoom. Sí, aquí hay una sobreextensión, podría haber un trade, falla, pero después ocurre exactamente lo mismo, bajista y aquí converge muchísimo mejor, converge el área con el indicador a favor del impulso que lleva desde el cambio de dirección fue a las 10:23 de la mañana más o menos por acá, de hora Colombia. Entonces cae todo esto, esto va a favor del impulso general, tengo un recorrido mínimo potencial o puedo optar por el recorrido máximo que es un punto más abajo que sería el pivote de la estructura anterior. Y funciona muy bien este corto. Finalmente también ante la sobreextensión se da este trade y aquí hace un intento, consolida mucho, retrocede, otro intento, aunque este no llega hasta el pivote y otro intento y aquí no lo sacarían stop tampoco. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Porque su stop, si toman bien la entrada aquí, el stop sería más o menos por acá, 2,5 puntos, 3 puntos, como mínimo 2 puntos, que 2 puntos sería exactamente aquí. Entonces, tal vez si lo tienen justo en 2 puntos, justo antes del cierre lo sacarían una pérdida. Pero yo asumo que aquí algunos habrían hecho gestión o si no hacen gestión, igual aquí tampoco los habría sacado en pérdidas si tienen un poco más de 2 puntos de stop y por lo tanto habría que salir de la posición porque ya cierra el mercado. Esa fue la estructura, un mercado mucho más volátil, realmente un mercado muchísimo mejor para operarse con muchas más oportunidades, vuelve esa volatilidad que se había perdido un poco en octubre, eh, pero ahora sí con muchas más estructuras y muchas más posiciones. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden poner en los comentarios, síganme en Instagram, camilo.trdr, suscríbanse, activen las notificaciones, sirve un montón para que crezca el canal y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.